Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Corte Suprema de Justicia en la persona de la ministra Lena Highton, con quien tuve el honor de compartir la Comisión de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como a Susana Medina, presidenta de AMJA, por esta invitación. Un honor para mí poder compartir con ustedes. Y a mí me ha tocado hablar un tema sobre una modalidad de violencia que es de las más imperceptibles y las que pueden perpetuarse aún después de una separación, y más difíciles de probar y de juzgar, y es la violencia económica y patrimonial. La violencia contra la mujer ha sido conocida como una forma de discriminación. Tiene sus orígenes, y así como lo señaló Margarita, en una ideología androcentrista y representada por estereotipos, roles y prejuicios que históricamente han operado como limitante al reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de la mujer como ser humano. Los principales tratados de derechos humanos, en la que todos nuestros países son signatarios, han enfocado a evidenciar y regular lo que constituye violencia contra la mujer, y también han identificado sus principales modalidades. Por ejemplo, la CEDAW, en su artículo 1, reconociendo que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, establece que ésta denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y en cualquier otra esfera. De su lado, la Convención Belém do Pará también evidencia las modalidades de violencia. Establece en su artículo 1 que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico o sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Una de las modalidades de violencia más imperceptibles, pero sin embargo una de las más difíciles de erradicar, es la violencia económica o patrimonial contra las mujeres. ¿Cómo hemos definido este tipo de violencia, esta modalidad de violencia? Como la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos económicos que deben ser compartidos, al derecho de propiedad o a un puesto de trabajo o incluso a la educación. A propósito del derecho a un puesto de trabajo, esta mañana vi yo en la televisión local que señalaba que aquí en Argentina había una diferencia de un 17% entre los accesos en el trabajo, es decir, el hombre ganaba más que las mujeres. Escuché esta mañana. La recomendación número 21 del Comité de CEDAW señala el derecho de la mujer a la propiedad, la administración y disposición de los bienes es fundamental para que pueda tener independencia económica, y en muchos países será de crítica importancia para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y alimentación adecuada
para ella y su familia. Pero a pesar de haber sido consagrada en los instrumentos internacionales antes señalados, así como en leyes especiales, la violencia económica y patrimonial persiste durante la convivencia de parejas o después de ella. El control de los recursos por parte del hombre y la dependencia económica de la mujer la obliga a subordinarse. Como situaciones concretas de violencia económico-patrimonial, podemos identificar, por ejemplo, cuando se cubren los gastos o cuando no se cubren los gastos de alimentos de los hijos o hijas menores, lo que obliga a la mujer a incurrir en deudas y muchas veces a una sobrecarga de trabajo que, sumado al trabajo doméstico, las lleva al agotamiento físico y mental. En otros casos, esta situación puede dar lugar a perder la patria potestad de sus hijos o a tener que laborar a tiempo completo a fin de poder lidiar con la carga económica. Y peor aún, muchas veces la mujer se convierte en una infractora. Cuando se ejerce manipulación o chantaje mediante el uso de los recursos económicos, se disponen de los recursos familiares sin el consentimiento de la pareja, de las propiedades o de forma inadecuada, o cuando incluso se administran los ingresos propios de la mujer. Cuando se niega a la mujer información sobre los ingresos, cuentas bancarias, hipotecarias y tarjetas de crédito de la familia. O cuando el hombre ejerce control absoluto de los bienes, realiza las compras de servicio y alimentos, por lo que la mujer ni siquiera tiene acceso a elegir productos propios de ella, situación que es interpretada como un buen padre de familia. Este tipo de violencia ha sido regulado por leyes especiales. En algunos países, como es el caso de aquí en Argentina, por la ley 26485, que define la violencia económica y patrimonial como aquellas que se dirigen a ocasionar o menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de las siguientes circunstancias. Y una suerte tenerlo de manera particular tipificado, que no es el caso de mi país, que no hemos logrado tipificar aún la violencia económica y patrimonial. En la circunstancia que establece la ley y de su lectura puedo ver que no es de forma limitativa, sino enunciativa, puede ser la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, o la limitación de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. A partir de estos ejemplos, se evidencia su complejidad, pues muchas veces se torna imperceptible ante el juzgador y ante la propia sociedad. Sin evidenciarse estas situaciones, se convierten en mecanismos de manipulación y control hacia la mujer que muchas veces perpetúa otros tipos de violencia, como la psicológica y la física. Las limitaciones al acceso a un puesto de trabajo y el no reconocimiento de que el trabajo del hogar debe ser remunerado coloca a la mujer en una posición de desventaja, lo que la hace más vulnerable por la dependencia económica de esta. Uno de los obstáculos que tiene la mujer víctima de violencia económica o patrimonial es en cuanto al acceso a la justicia.
para la reivindicación de sus derechos. Esto se debe principalmente a las limitaciones, a los recursos para poner demandas, a la falta de acceso a la información de los recursos en común de la pareja, la desprotección estatal para proporcionarle un abogado gratuito, aún en casos que no sean de índole penal. Tenemos muchas mujeres que en sus procesos de separación no cuentan con una asistencia legal, no conocen la información financiera de su patrimonio porque le ha sido vedada esta información, pero tampoco han tenido la oportunidad y el acceso a educarse, a conocer cómo se manejan cuentas bancarias, cuáles son los trámites legales que se utilizan para la transferencia de bienes, que son materias ajenas al campo penal y que no pueden contar con esa asistencia legal para poder reclamar sus derechos. Esto trae como consecuencia que el control absoluto de los bienes y cuenta por parte del hombre y la falta de conciencia o conocimiento de los activos y pasivos de la familia facilitan la disipación de los bienes y por ende, en caso de separación, los hombres muchas veces solicitan embargos retentivos u oposición a las cuentas de esta para evitar que esta cuente con recursos económicos necesarios para ser independiente. El incumplimiento de los pagos en préstamo hipotecario que pone en juego la pérdida de su propia vivienda. En los casos de divorcio, los acuerdos conciliatorios desequilibrados en perjuicio de la mujer, agravado por la existencia de manipulaciones y amenazas para arribar a tales acuerdos. La falta de conocimiento respecto a sus derechos y de recursos necesarios para la asistencia técnica en el reclamo de esto en sede judicial puede dar lugar al abandono de los reclamos. Muchas mujeres que dejan eso así y entre la amenaza de la expareja, la manipulación, incluso muchas veces la manipulación de la propia familia, pues llegan a acuerdos o pierden todo en estos trámites. La impunidad y, más grave aún, la llevan a un círculo vicioso de perpetuación de la violencia contra su patrimonio. Cuando se trata de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia económica o patrimonial, se requiere de juzgadores que interpreten y apliquen las normas desde un enfoque de derechos humanos. Implica la utilización de la perspectiva de administración de justicia con enfoque de género, con la que los juzgadores sean capaces de identificar las relaciones asimétricas de poder, las desigualdades de acceso a bienes y recursos que puedan identificar y desmontar los prejuicios, estereotipos que históricamente han colocado a la mujer en desventaja en cuanto al acceso, goce y disfrute de derechos patrimoniales y económicos. Este enfoque o perspectiva de género para lidiar con casos de violencia es una tarea compleja, pero indispensable en un Estado de Derecho, puesto que conlleva para los juzgadores comprender que la igualdad no se define a partir de criterios de semejanza, sino de justicia, pues se otorga el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad, por lo que este derecho, valor y principio es esencial justamente entre diferentes, ya que se trata de una convención social según la cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos sexos, raza, etnia, clases sociales. Y yo utilizo mucho una figura que se ha hecho muy famosa en el ciberespacio, me imagino que muchos de ustedes la habrán visto, y es de los 3 niños que están tratando de ver el partido de
de béisbol o de fútbol, donde al tener diferentes tamaños, a cada uno se le requiere poner un banco un poquito más alto, menos alto, o a alguno no hay que ponerle nada. Y eso refleja claramente la diferencia entre la igualdad y la equidad. Para que puedan tener los mismos derechos hay que darle más a quien necesita por su condición de vulnerabilidad. Que remembrar los episodios históricos que evidencian una sociedad androcéntrica, machista, patriarcal, en desventaja hacia la mujer, no significa vivir en el pasado, sino evaluar los logros alcanzados, los esquemas y estereotipos que aún persisten y que se traducen en violencia y en discriminación hacia la otra parte de la humanidad. Y con el fin de no repetir reprender esos errores o paradigmas que coliden con los estados de derechos humanos. Evidenciar, cuestionar y erradicar con acciones concretas en la interpretación de la norma, en el análisis de los hechos y en la valoración probatoria, desde un enfoque humanista y realista, a fin de evitar prácticas, ideologías, concepciones y normativas androcentristas, con el fin de dar a las víctimas una respuesta judicial justa, objetiva y razonable. Conlleva comprender que la violencia es discriminación, en virtud de que implica como acción y sus formas de distinguir, restringir, excluir o preferir, que el objeto o resultado de la acción se traduce en una violación a los derechos humanos, que en este caso es al de las mujeres, en grado de anular, menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos patrimoniales o económicos. Con base a lo antes dicho, resulta más claro definir qué implica juzgar con perspectiva de género. Como primera cuestión, es oportuno formular un concepto de lo que constituye perspectiva de género para luego establecer, como segunda cuestión, cómo opera concretamente el enfoque o perspectiva de género en sede de justicia. La transversalidad de género consiste en integrar la perspectiva de género al conjunto de políticas institucionales, teniendo en cuenta de forma sistemática las necesidades e intereses, tanto de mujeres como hombres, con el objetivo de promover la igualdad entre ambos sexos, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivos de uno y otro cuando se apliquen, supervisen o evalúen. Para evaluar la segunda cuestión, ¿cómo opera este enfoque o perspectiva de género? Es esencial recordar que aunque desde un punto de vista formal existe un principio de igualdad entre los seres humanos, esto no implica que las acciones y tratos sean estandarizados. Es por esto que es preciso que el juzgador tome en cuenta las desigualdades y necesidades de los sujetos involucrados en los casos de violencia económica y patrimonial, para que así las decisiones o acciones que se le impacten tengan como resultado el equilibrio o equidad, que es lo que materializa la igualdad real y efectiva y por ende la justicia. Voy a tratar de resumir, tenía muchas cosas más que señalarle, pero antes de terminar me gustaría exhortarlos a los juzgadores a tomar una herramienta importantísima para juzgar con perspectiva de género, y es a formarse en argumentación jurídica, para nosotros poder justificar en nuestra sentencia situaciones diferentes donde hemos tenido que interpretar la norma de manera pragmática,
pues necesitamos de la herramienta de la argumentación para poder establecerlo en nuestra sentencia y que nuestras sentencias no sean luego anuladas o revocadas, además para que sean entendidas. Bueno, voy a terminar con una frase de Alda Facio que señala que la teoría de género, tan desarrollada ya en nuestros tiempos, nos han enseñado que no se debe comprender ningún fenómeno social si no se analiza desde la perspectiva de género, y que ésta generalmente implica reconceptualizar aquello que se está analizando. Muchas gracias.